No es un secreto para nadie que entre más visualizaciones tienen nuestros videos, más suscriptores vamos adquiriendo con el tiempo. La media global nos dice que por cada 100 visualizaciones un canal consigue en promedio entre 2 y 3 suscriptores nuevos. Esta media se refiere a canales con un rendimiento bueno y con un crecimiento constante en el tiempo. Sin embargo, no todos los canales en el mundo tienen esa media de suscripciones y aunque sus videos tienen un número de visualizaciones relativamente alto, no consiguen convertir esas visitas en suscriptores. Así que hoy te mostraré las 3 principales razones por las cuales un canal no consigue aumentar sus suscriptores. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la súper bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número 1 de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Número 1. Conexión. Lo podemos llamar de varias formas: feeling, empatía, carisma o como lo quieran llamar. Y básicamente es la forma de cómo nos comunicamos con nuestra audiencia y transmitimos nuestro contenido. Esta conexión es muy utilizada en filmes, novelas y libros, ya que consigue con ella que el espectador se identifique con la situación o problema y se enganche con la historia, haciéndolo sentirse parte de ella. Quiero ser más claro y darte un ejemplo de cómo se genera esta conexión. Cuando un usuario busca un video en YouTube, en su gran mayoría es porque está buscando la solución a un problema que él tiene. Y normalmente es un problema que muchas otras personas también tienen. Así que para generar una conexión entre el creador y el espectador debemos involucrarnos en el problema y mostrar una solución según nuestra experiencia y conocimientos. Es por esto que esa conexión debemos generarla al comienzo de nuestros videos y que consigamos así que ese usuario se quede hasta el final de nuestro contenido. Esta conexión la generamos con preguntas o con afirmaciones del problema que la audiencia tiene. Bueno, ahora sí te voy a mostrar cómo se hace. Digamos que el problema que voy a resolver en mi video es cómo conseguir los 1000 suscriptores en YouTube, ¿ok? Así que para conseguir una buena conexión con mi audiencia y mantenerlos por bastante tiempo dentro de mi video y tal vez convertirlo en suscriptor, debería hacer lo siguiente en la introducción. Puedo hacer una pregunta de su problema para que se sienta identificado, como por ejemplo: ¿quieres conseguir 1000 suscriptores en YouTube de una forma rápida y fácil? Con esta pregunta he identificado el problema y a su vez he dejado al espectador interesado en descubrir cómo resolverlo, ya que yo, el creador del video, tengo la solución. La segunda opción para generar esta conexión con nuestra audiencia es realizar una afirmación del problema que ellos tienen y créanme que esta opción es muy potente. Volviendo al problema de cómo conseguir 1000 suscriptores en YouTube, podría comenzar mi video de la siguiente forma. Conseguir 1000 suscriptores no es nada fácil y te lo digo por experiencia propia, y aunque algunos canales consiguen estos números de una forma rápida, en la mayoría de los casos esto no ocurre. Así que en este video te voy a mostrar 7 pasos reales que me sirvieron a mí para conseguir los primeros 1000 suscriptores. ¿Se dieron cuenta cómo en esa oración estoy afirmando el problema de conseguir 1000 suscriptores en YouTube? Como vieron, afirmo el problema y digo también que yo pasé por esto, es decir, que genero empatía y al mismo tiempo estoy informando que tengo la solución. Analicen mis videos y van a darse cuenta que siempre utilizo alguna de estas dos técnicas y es por esto que la retención en la mayoría de mis videos supera el 50% y día a día aumentan mis suscriptores. Inclusive el video que estás viendo lo comencé de esa forma. Así que si consiguen generar esa conexión con su audiencia, van a poder observar un aumento también en la retención total de sus videos y automáticamente esto se traducirá en más suscriptores. Número 2. Resolver un problema. Lo vengo diciendo en el transcurso de este video, la mayoría de personas que entran a YouTube a mirar un video es porque quieren resolver un problema que ellas tienen. Es por esto que debes definir cuál es el problema que tu video resolverá, ya que si no resuelve nada, la probabilidad de que tenga éxito será casi nula, ¿ok? Ya veo los canales de comedia escribiendo que su contenido no resuelve ningún problema, y pues claro que resuelven un problema. Su objetivo número 1 es divertir, y hay millones de personas buscando este tipo de contenido. Y miren lo interesante de este punto, ya que en muchos casos no necesitamos que una persona tenga un problema, podemos generárselo y de esta forma llamar su atención para que vea nuestros videos. Te quiero dar 2 ejemplos con 2 de los últimos videos que he subido a mi canal y que generan un problema donde relativamente no lo hay. El primero es: pare de subir videos a YouTube. Realmente nadie va a buscar en YouTube ese título, pero lo que he hecho con él es generar un problema donde no lo había y que los espectadores se pregunten: ¿por qué no debo subir videos a YouTube? Con esto el video se vuelve irresistible para quien vea su título y su miniatura. Otro video que tiene las mismas características es el de: ¿eres un youtuber? 9 cosas que te dirán si lo eres o no.
Con este título le genero un problema y curiosidad a las personas que están subiendo contenido a YouTube y hago que se pregunten a sí mismas, ¿será que soy un youtuber? Dentro de los dos videos que les mencioné estoy resolviendo el problema que yo mismo generé con los títulos y las miniaturas, y esto hace a su vez que genere una retención mucho más alta. La elaboración de contenido resolviendo problemas es una de las grandes claves para que encuentren nuestros videos en YouTube. Sin embargo, estos grandes problemas son resueltos en su gran mayoría por canales que llevan mucho más tiempo y son mucho más grandes que nosotros. Es por esto que debemos abrirnos un propio espacio generando problemas que solo nosotros podemos resolver. Te voy a dar otro ejemplo con un canal de viajes. Si este canal sube un video que se llame Visitando Universal Studios, la probabilidad de que sea encontrado y que tenga éxito será muy baja, ya que hay canales mucho más grandes y posicionados resolviendo esa misma pregunta. Sin embargo, si ese canal subiera un video que se llame Las 5 peores atracciones de Universal Studios, créanme que generará un problema y una pregunta para los usuarios. Pues una persona que esté buscando información sobre Universal Studios se irá a hacer la pregunta de cuáles son esas 5 peores atracciones y terminará entrando a ese video solamente para calmar su curiosidad. Esto lo pueden hacer con cualquier tema y contenido que se trate su canal, ¿ok? Así que resuelvan un problema existente y buscado por la audiencia o generen un problema donde solamente ustedes puedan resolverlo. Número 3. Dar un motivo por el cual ver y suscribirse a tu canal. Aunque debemos hacer una llamada a la acción o un call to action invitando al espectador a que se suscriba al canal, debemos saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Ya que si comenzamos nuestros videos pidiendo que se suscriban al canal, pues créanme que nadie lo hará, ya que no hay un motivo o una razón para hacerlo. La forma correcta es hablar del contenido por el cual han entrado a nuestro video, es decir, generar esa conexión de la cual les hablaba al comienzo del video. Una vez generas esta conexión, informa el por qué sería una ventaja suscribirse a tu canal, qué van a encontrar en él y qué problema estarás resolviendo. Hay varios momentos para hacerlo en sus videos, puede ser al inicio, en el medio o al final. Esto ya depende y es de criterio de cada uno de ustedes. Pero particularmente yo prefiero hacerlo al comienzo de los videos, que es cuando las personas tienen la mayor atención en el video. Recuerdan que les he dicho en muchos videos que hagan canales monotemáticos. Bueno, pues la base fundamental de esto es para generar interés en un tema y que los usuarios se suscriban para ver más videos sobre ese tema, es decir, la razón principal para suscribirse a nuestro canal. Ya que si tu canal fuera de gastronomía y también de decoración, la probabilidad de que se suscriban a tu canal va a bajar drásticamente, ya que quien tiene interés en la gastronomía no tendrá interés en ver videos de decoración. Y aparte de esto, recuerden que la idea de tener suscriptores es para que vean nuestro contenido e interactúen también con nuestro canal, y no que sean solo un número que no nos aporta en nada. Siempre va a ser mejor la calidad que la cantidad, y de eso no tengo la menor duda. Hay muchísimos canales que tienen más suscriptores que el mío y reciben menos dinero, ya que sus suscriptores no ven su contenido, e inclusive hay canales que tienen más suscriptores y no están monetizados. Así que construyan una verdadera comunidad en sus canales, no importa que tome tiempo, ya que después van a ver los frutos de ese trabajo y esfuerzo. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.